Muy bienvenidos, bienvenidas. Un placer estar con ustedes nuevamente en esta oportunidad para estudiar la palabra de Dios. Recuerde que tenemos una guía que es maravillosa. Nos está hablando acerca de la vida eterna, la muerte y la esperanza futura. No sé si usted alguna vez ha perdido la esperanza, pero se dice que lo último que se debe perder es la esperanza. Pero esta semana vamos a ver un tema que es extraordinario porque hemos entrado en el Antiguo Testamento, en los detalles, pero ahora en el Nuevo Testamento, que habla acerca de la resurrección. Cuando usted se encuentra con un ser querido que se fue, estos temas son maravillosos, pero hay que creer antes para tener la esperanza de que Él, en Cristo Jesús, confiando en Él, puede resucitar y va a resucitar. ¿Qué te parece, Alan, el tema de esta semana? Alan Bornabé, que me acompaña toda la semana. ¿Cómo estás? Buenas, bien hermano, gracias a Dios. Ansioso porque este tema es muy bonito, muy profundo y siempre es bueno discutir estos temas extraordinarios de la Escritura. ¿Necesitamos resucitar? Debería ser alguien. Se podría preguntar a alguien, ¿seremos raptados en algún momento? Que hay algunas ideas que aparecen por allí. Y otra idea, ¿somos realmente merecedores de vivir una eternidad? ¿Y qué te dice a ti cuando hablamos de una vida eterna, por ejemplo? Resucitar para una vida eterna. ¿Qué te dice? Generalmente uno piensa y lo tira hacia el futuro, como algo hermoso, algo glorioso, pero como que no fuera a pasar nada hoy, por ejemplo, o que no es algo presente. O incluso algunos podrían pensar, bueno, después que uno muera el alma sigue su camino hacia algún lugar, pero vida futura, vida eterna, siempre es algo lejano. Fíjate que el tema ese de la vida después de la muerte, ¿no es cierto? Vamos a tocarlo la otra semana, pero algo vamos a decir ahora. Es un tema que todavía está latente con algunas personas. Incluso a veces aparecen reportajes hablando de que ellos murieron y han vuelto a la vida. Pero el tema es maravilloso porque habla de lo que es la esperanza del Nuevo Testamento. Hemos hablado del Antiguo, el Nuevo Testamento. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué pasa? Hay un texto acá que está es el centro, 1 Juan 5:11, ¿no es cierto? Que nos dice, yo lo tengo acá, dice, y este es el mandamiento que Dios nos ha dado. Y mira, dice que Dios nos ha dado vida eterna. Por esto hablaba yo de qué significa para nosotros vida eterna. Y esta vida está en el Hijo. Y aquí hay unos conceptos muy teológicos, muy lindos. Está en el Hijo. Y el que tiene al Hijo, y aquí viene el concepto, no es que tú puedas recibir la vida eterna así porque quieres, sino porque hay un proceso, parece que tiene que pasar por algo, y esto es el Hijo, porque dice, y el que tiene al Hijo tiene la vida. Y aquí viene lo triste, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Un juego de palabras, pero son muy esenciales. O sea, cuando hablamos de vida eterna, entonces estamos hablando ¿de qué? De estar en Cristo. Estar en Cristo. No es que yo la merezca, no es que yo la tenga, no es que la pueda poseer, sino que en la medida en que estoy en Cristo, esa vida que Él tiene, porque Él es el único que tiene vida eterna, me la otorga, me la regala, y me da, ¿no es cierto?, la posibilidad de vivir siempre. Así es. Te voy a confesar que yo trataba de pensar lo que es vivir eternamente. Mi mente no logra definir eso. Porque mira, supongamos tú quieres vivir eternamente y comienzas a tener actividades, pero como estás limitado a lo que es el humano, se termina. Claro. Pero allá no se termina. ¿Cómo será eso? Claro, no. Es difícil porque uno tiene esa idea por los familiares, por la experiencia de uno mismo,
de un ciclo, de un periodo de tiempo, pero no que nunca termine. Es difícil pensarlo. Mira, vamos a ver a Pablo, porque Pablo en realidad nos aclara varias cositas en el capítulo 15. Sería muy útil que alguno de nosotros, usted que nos está viendo, escuchando, leyera con tranquilidad el capítulo 15 justamente. Pero nosotros vamos a tomar... 1 Corintios, perdón. 1 Corintios, sí, capítulo 15. Yeah. Porque esta era una problemática y yo pienso que Pablo también la tenía de alguna manera, porque incluso él dice, y nosotros los que estaremos vivos, dice, pero cambió un poquito el tema después porque entendió este concepto, que puede llegar la muerte, pero también hay vida eterna. Entonces, hablando de eso, él que es lo que dice acá en el versículo 15-12 justamente, mira, dice lo siguiente, y esto lo vamos a conversar. Pero si se predica, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora, ¿cierto? Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Mira qué profundo. ¿Qué te dice a ti esto cuando Pablo está expresando? ¿En qué concepto está hablando? ¿Qué es lo que está diciéndole a la gente? O sea que la base de lo que pueda decir él de la resurrección futura, de los justos y todo eso, bueno, lo va a decir después con todas sus letras, solo tiene sentido y se cree cuando creemos primero que Cristo resucitó. Es una cuestión muy importante, es muy, muy esencial, porque yo lo vuelvo a leer el texto y yo creo que lo podría seguir leyendo y voy a encontrar verdades. Incluso podría analizar acá, pero mira, no es nuestra idea. Pero si se habla, pero si se predica, si se expresa, si tú le hablas a alguien, le dices hay vida eterna, ¿no es cierto? Y él le dice, ¿y cómo es eso? ¿Cómo se entiende? Y le predica que Cristo resucitó de los muertos. Hay tantos cuestionamientos y lo hemos visto, y aquí está la esencia de lo que es la vida eterna, que Él realmente resucitó de los muertos. No es una cuestión, como alguien diría, es algo que inventaron los discípulos. Y hay tantos textos que nos ayudan a entender que efectivamente Jesús resucitó. Mira, voy a leer el 13 también, dice. Porque, y aquí viene la afirmación de Pablo, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Qué dice después? Mira, 14. Y si Cristo resucitó... no resucitó. Eso es importante, perdón. Pero si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. O sea, se acaba todo. Es como, ¿sabe, hermano? Con todo el respeto y cariño que me merece el catolicismo, yo me formé incluso en el cristianismo siendo católico primero, pero yo me acuerdo muchísimo de la experiencia junto a mi abuelita, que siempre ha sido muy católica y me obligaba en realidad a ir a la iglesia como un joven ateo que era, y siempre me acuerdo de una imagen, que cuando yo entraba estaba compungido de corazón, todo ese ceremonial precioso que tiene el catolicismo, la forma en que hacen el ritual, muy solemne. Pero siempre me impresionaba que cuando yo miraba hacia el frente, en casi todas las catedrales de Chile, hay un enorme crucifijo en el fondo. Y varias veces, sin saber nada de estas cosas, mucho menos del adventismo, yo me preguntaba, pero ¿por qué tengo que adorar a alguien que está crucificado, que está muerto? Y una vez se me ocurrió decirle esto a mi abuelita y casi me tira la oreja, ¿no es cierto? Porque decía que eso no había que preguntarlo. Entonces, yo me acuerdo y traigo al presente esta experiencia porque Pablo dice, no, Cristo no está muerto. Él murió por la humanidad, por ti, por mí, por nosotros. Pero Cristo hoy es un Dios vivo y además está en los cielos. Y eso que Él haya vencido la muerte por su resurrección es la esperanza, el corazón de nuestra fe, dice Pablo, y que es lo que nos debe dar confianza en la esperanza futura de la resurrección. Exactamente, Alan. Yo creo que es esencial ese concepto porque tú recuerdas en la Edad Media cuántos errores, cuántas mentiras, cuántos engaños se pusieron, inventaron lamentablemente estos sacerdotes, haciéndoles creer a la gente muchas cosas. Yo recuerdo en una oportunidad, hay una película que se muestra acerca de Lutero y él sale de la iglesia y mientras va saliendo de la iglesia encuentra afuera en un lugar un hombre que era de su congregación y estaba con la botella tomando. Y entonces, ¿qué pasó? Y él lo increpa, le dice, ¿qué pasa? Y él saca un papelito
había sido perdonado porque pagó. ¿Te fijas cómo este tipo de cosas, estas indulgencias, ¿no es cierto?, cómo han hecho distorsionar este concepto de lo que Cristo hizo? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? No puede lograr tener vida eterna porque falta creer en Jesús, el Hijo que resucitó, que estuvo vivo y que ahora está en el cielo. Así es. O sea, en el Antiguo Testamento lo hablamos acerca de esto, ahora el Nuevo lo ratifica y lo dice Cristo mismo. ¿Tú recuerdas estuvo con el encuentro de Marta y María? Esa expresión que uno a veces la lee rápidamente, pero es muy profunda. Yo soy. Yo. O sea, en ese momento, si él no hubiese dicho o no hubiese estado protegido, habría muerto todo. Es que por eso Pablo dice, ratificando esto que estábamos comentando, porque si no hay resurrección de muertos, dice, no resucitó Cristo, y entonces, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y también nuestra fe. Estaríamos predicando de un Dios muerto, Claro. que quedó allí en la tumba. Y además tendríamos que creer supuestamente en una segunda venida. ¿Y cómo podría suceder algo así? ¿Cómo podría haber resurrección? Nada de eso podría ser, digamos. Mira, van a haber varios hechos y varios textos que vamos a leer nosotros ahora y la próxima semana que van a echar por tierra muchos de los conceptos equivocados que tú hablas recién ahí, ¿no es cierto, Ana? Entonces no hay resurrección, entonces ¿para qué viene Cristo? Claro. Y entonces ¿para qué algunos creen en un rapto? O sea, ¿por qué? Te fijas, una serie de cosas. Qué increíble como esto básico, tan simple, da el fundamento para tener la esperanza que nos da el Nuevo Testamento. Hay un texto en el Evangelio de San Juan que es maravilloso, donde Cristo ratifica a sus discípulos que Él vendrá otra vez. Pero lo hace en un momento, es bueno a veces tener el contexto de lo que está pasando, porque Juan se dedicó a presentar a Jesús, ¿no es cierto?, como el Mesías, como el Cristo, como el Dios. Pero está en un concepto realmente terrible, porque los discípulos se están dando cuenta de que, estoy hablando aquí, voy a hablar de Juan 14, ¿no es cierto? Sí. Está hablando de que Él se va a ir, que era necesario ir a Jerusalén incluso, ¿no es cierto?, y padecer. Y los discípulos, aunque no lo entendieron, se dieron cuenta, ¿y qué pasa si Él se va? Y todo lo que ha dicho. Entonces, ¿qué dice San Juan 14? Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. El texto está en mí. ¿Creéis en mí? Creer también, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creéis también en mí. Vuelve el concepto de creencia. La habíamos conversado, este concepto de fe, ¿no es cierto? Entonces vale a nuestra fe si Cristo nos resucitó. Y ahora, ¿qué dice aquí? Dice, no se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, creéis también en mí. Ahora, ¿qué más dice? En la casa de mi Padre, y hacer realidad ahora el concepto de una vida futura que Dios les ha hablado, pero que no lo han logrado entender. Y que si uno va al Antiguo Testamento, también se habla de eso. ¿Te acuerdas de cuando Job decía yo lo voy a ver? Claro. Pero estaba muriéndose. Ahora, los patriarcas todos tenían esta esperanza. Pero ¿qué más dice? Ahora, dice, y si no fuera así, yo os lo hubiera dicho, o sea, no os los voy a engañar. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Qué te dice a ti este concepto de que Cristo viene nuevamente? Es que este texto es tan hermoso porque en su sencillez Jesús está hablándole a los discípulos y a nosotros y nos dice, es como, yo lo parafraseo de esta manera, a veces como soy profe le digo estas cosas a mis alumnos, es como si uno se fuera a separar de alguien muy querido, pero uno le asegura, pero ¿sabes qué? Yo me voy a ir por un tiempo nomás, pero yo voy a un lugar, una ciudad, y voy a preparar un lugar y te voy a tener una cena muy espectacular ese día. Algún día vamos a volver, pero yo necesito ir a preparar algo para ti, para nuestro reencuentro. Lo hace algo más real. O sea, Jesús está tomando algo que es cotidiano. Una vez dice, sí, fue a preparar algo, pero la forma en que Él habla es como de un amigo tan preocupado de sus discípulos,
para que ellos no se queden acongojados, tristes o desesperados. O sea, voy a preparar un lugar, una mansión, algunos traducen, ¿no? Un lugar donde yo voy a estar un tiempo ahí y yo los voy a traer para que vivan conmigo de nuevo. O sea, son palabras llenas de esperanza y que se contraponen con el sentimiento de profunda desesperación que tenían los discípulos en ese momento. Yo me imagino los discípulos escuchando estas palabras, ¿eh? Porque usted sabe que Juan de aquí se va a dedicar ya a contar los últimos momentos de la vida de Jesús. Sí, claro. Y ellos están viendo que se le está poniendo muy difícil, pero él dice, no se preocupen, no se turben. Y yo estoy preparando el lugar. Y quizás te haga una pregunta, ¿necesita Dios preparar lugar? Quizás, no sé. Pensando porque si yo voy a preparar lugar para vosotros, ¿necesita Él preparar lugar? La respuesta rápida es no. Bueno, Pero puede decir y tiene una mansión, 2, 3, lo que sea, mundos, así. Pero ¿qué está haciendo Jesús aquí? Está bajando al nivel humano para que entiendan que va a haber algo real. Exactamente, ese es el punto, claro. Claro, que no es una cosa así de fantasía, como algunos pintan, vamos a andar con angelitos y con alas. No, es algo real, donde nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestra visión de futuro las vamos a poder realizar, pero con una capacidad y con un ojo perfecto, no con estos lentes, lo digo así, ¿no es cierto? Y con una mente limpia para ver y gozar el futuro. Yo puedo contar algo que es muy mínimo, pero a veces las experiencias son, ahí vamos ya al otro texto, uno tiene mucha experiencia, pero yo me acuerdo de unos hermanos, bueno, para no dar el nombre, unos hermanos que muy cariñosos, un matrimonio joven, y yo fui misionero en un lugar X del sur de Chile, pero yo me acuerdo mucho porque cuando me iba a ir de ese lugar, había estado un tiempo y honestamente en ese lugar yo no me hicieron ni una despedida, nada, o sea, yo fue como que pasé viola, como y de repente cuando yo ya me voy, así como mirando para atrás, me agarran esto de matrimonio y me dicen, oye, pero necesitamos llevarte a un lugar. ¿Y dónde vamos a ir? No te podemos decir. Bueno, para cortar la historia, era uno de los mejores restaurantes de un lugar. Me senté, pero fue tan hermoso porque ellos tenían todo listo. Ya sabemos, y era vegetariano, bueno, hasta el día de hoy vegetariano, y pasé esto, y fue todo tan lindo, hasta la mesa, porque ellos habían conversado. Entonces yo me imagino en mi pequeño ejemplo de vida cotidiana que Cristo hace mucho más. Él va a preparar un lugar. Y esa es la idea, o sea, Él quiere, como muchas veces sirvió a sus discípulos, Él quiere preparar un lugar que se sientan bien. Yo voy por eso, yo no voy solamente para olvidarme de ustedes. Y esa es la esperanza que nosotros creo que podemos tener hoy en día, creer de que Cristo está haciendo una obra en favor nuestro. Yo creo que tu experiencia de alguna manera refleja lo que podría pasarnos a nosotros. Ir a un lugar donde nos tengan algo preparado y algo tan especial, algo que quizá nuestros ojos, nuestra mente no se lo puede imaginar. Sí. Es algo realmente hermoso. Ahora, aquí en el capítulo 6, Juan es extraordinario en realidad, capítulo 6, versículo 26, vamos a leer un poquito, dice, respondiendo, Jesús le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Juan 6, 26. Juan está hablando aquí de un concepto que a lo mejor está equivocado en la mente de ellos. Incluso los discípulos van a pensar, trabajar por la comida que perece, ¿no es cierto? Y ahora entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado, o sea, creáis en Dios. Y le dijeron, tiene señales, qué sé yo, una serie de cosas. Ahora, lo interesante de esto, que si la problemática viene, porque si uno mira acá, mira, yo estoy empezando acá, nuestras Biblias tienen aquí, la gente le busca a Jesús por una cosa equivocada. Claro, por la comida. La comida. Había multiplicado, este puede ser nuestro rey, pero no esa es la idea, porque eso es perecible. Él hasta el día de hoy se usa, está acá por los panes y los peces, ¿no es cierto? Pero de ahí viene la idea, ¿no? del Evangelio.
Ahora mira, nosotros estamos estudiando este libro, a mí me ha gustado mucho volver a reestudiarlo, Juan, tiene cosas muy profundas, pero aquí se presenta Jesús antes de Moisés, antes de Abraham, pone tú cualquiera de los Es patriarcas. en el 35, ¿no? Claro, ¿no es cierto? Lo leo, dice, Sí, Jesús les dijo, en medio de esto que usted acaba de relatar, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. aquí hay unos conceptos que no podemos explicarlos. Pero a lo mejor leas el capítulo 5, perdón, el capítulo 6, se va a encontrar con alguna sorpresa, ¿no? Pero ¿qué está diciendo él? Yo soy el eterno. Así es. Yo estoy por sobre Abraham, te recuerda que ellos casi siempre nosotros somos hijos de Moisés, descendientes de allí. Pero yo soy antes que él. Por eso que la reacción que tienen ellos es una reacción así. Pero si hay algún problema, yo los puedo resucitar. Es una expresión que me llena de alegría, porque Él es el pan del cielo, como dice el versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo. No como es vuestros padres, mira lo que le dice, que comieron el maná, y efectivamente lo comieron, hasta que entraron a Jerusalén, hasta entraron a la Canaán, se le acabó el pan. Pero el maná, y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Qué extraordinario. Estas cosas le dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Hasta el lugar lo dice Juan. Qué extraordinario. O sea, tú puedes tener las cosas más lindas, los milagros más lindos aquí, no son nada con el milagro que te puede dar Dios de transformarte y hacerte un ser para que vivas eternamente con Él. Bajo el concepto de lo que estamos conversando, Alan, pareciera que este estudio tiene que ser hecho minuciosamente para entender algunos conceptos y no estar equivocado referente a lo que es la vida eterna y lo que Dios ofrece y la resurrección puntualmente, porque de eso estamos conversando. Sí. Porque quizás todos nosotros en algún momento vamos a morir, y si no morimos, ¿qué pasa? Entonces parece que en la iglesia primitiva una idea de que los que estaban vivos iban a tener acceso a la vida eterna. ¿Qué te pasa ese concepto? ¿No podrá ser que hoy día, si yo muero, entonces no? Claro, no sé, siempre en la historia de la iglesia suceden esos malentendidos. No eran malintencionados, pero ellos tenían, al parecer en Tesalónica, una idea de que incluso se veían, se trataban de preparar con los amigos, dice el folleto, los familiares, como diciendo ya nos vamos, digamos. Y Pablo tiene que escribir una carta, particularmente en este punto, para decir, no, es un poco diferente esto, aun cuando él en algún momento también habla se incluye los que van a estar allí en ese arrebatamiento, usando esa palabra, claro, la segunda venida. Esto ha llevado incluso hoy día a situaciones equívocas en entender que a lo mejor algunos serán y otros no, pero resulta que esos conceptos echan a perder la otra parte de la verdad. Porque entonces, ¿para qué viene Cristo? ¿Para qué resurrección? Bueno, una serie de cositas. Claro. La vamos a ver. Pero ¿qué dice acá el versículo 13, capítulo 4, 13? Tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que, dice. Que duermen, los que mueren. Ese concepto es muy interesante porque Cristo lo ha mencionado varias veces. ¿De acuerdo con el caso de Lázaro? Dice, no, él duerme. Y los discípulos dicen, pero entonces se duerme. No, está muerto. Y lo va a usar muchas veces Jesús. Entonces aquí dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahí está la idea. ¿Cómo harán ahí? O sea, entonces hay gente que no tiene esperanza. Claro, es que hay dos formas de verlo y lo vamos a ver según entiendo en las próximas lecciones. Por ejemplo, hace poco conversé con una persona una alumna de acá, que estudia acá en la universidad y que cree en la reencarnación. Y después me di cuenta que habían varios que creían eso. Y uno con respeto escucha eso. Pero son ideas que la gente tiene. Presentes. Y yo les hacía pensar en una clase, les decía, pero ¿y qué opinas de la resurrección?
porque son como el agua y el aceite. Entonces, todas estas ideas que nosotros podamos ver hoy día son muy diferentes a lo que aparece acá, porque la idea, y más o menos después lo vamos a ver, la idea de una resurrección futura también afecta al presente. Por eso que dice él, no ignoremos de los que duermen, los que ya han muerto. La gente del mundo no tiene esta esperanza, no creen en estas cosas, pero con nosotros debe ser diferente. Ahora, no sé cómo lo ve usted en su experiencia misma personal, hermano, pero este texto para mí es bien sensible, porque una cosa es decirlo y leerlo y otra cosa es cuando a alguien se le muere. Y acá dice, no os entristezcáis como los demás. O sea, no es que no quiera entristecerse, ¿no? Pero esta promesa de la resurrección, que es cierta en la Escritura, debe causar en nosotros, producir una paz, una calma, aún en medio del dolor que podamos sentir, ¿no? Mira, estaba pensando que Pablo en algún momento dice, ustedes deben tener gozo siempre. Estoy usando mi expresión. Sí. Deben estar gozosos. Entonces de repente uno se pregunta, ¿y gozoso si estoy sufriendo? Ahora, esa es la idea del cristiano cuando tiene sufrimiento con esperanza, pero ese mismo sufrimiento sin esperanza. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Sí. No ignoréis, dice. Sí, van a haber algunos que no tienen esperanza, por lo tanto, esos sí van a tener problemas. Porque mira, dice, porque si creemos que ya vuelve a la idea, ¿te acuerdas que había expresado? Porque, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron o durmieron en él. O sea, sigue la condición. No es esto automático. Interviene Jesús, interviene Dios, ¿no es cierto? Y la intervención de Dios es que vino, estuvo con nosotros, fue al Calvario, lo enterraron y resucitó. Por eso es tan importante, hermano, lo que usted está diciendo, porque yo diría dos cosas acá, como implicancias de esto. Lo primero, cuán importante es conocer a Dios, su plan de salvación y sobre todo estar a cuentas día a día con Él. Porque ay de mí si yo me alejo del Señor en un periodo importante de mi vida y fallezco o fallece alguien muy querido, ¿cuál sería mi seguridad de que voy a volver a ver a esa persona? O a lo menos, aunque no nos competa a nosotros, quedaría en suspenso, que haría una incertidumbre muy grande que podría afectarnos mucho. Pero Pablo está hablándole a gente que se supone está seguro, usa la palabra, tienen fe, y tienen fe que así como resucitó Cristo, ustedes igual van a resucitar. Pero lo segundo es que la esperanza siempre va a traer consuelo. La fe verdadera es esa fe que sigue creyendo aún después de la muerte. Y tenemos que pedirle mucho al Señor eso, porque, insisto con esto, una cosa es decirlo esto y leerlo acá, pero cuando sucede realmente un fallecimiento, una pérdida trágica, ¿seguiremos creyendo en estos versículos de oro que aparecen acá, en estas promesas? Me acordé de Osea, fíjate, no sé por qué, que Dios le pidió algo tan terrible. Y otros textos en que Dios pide cosas como cuando le pidió a su hijo, ¿no sé, Abraham, una serie de cosas que son extrañas quizás a la vista nuestra. Pero lo interesante es que si creemos en Él, vamos a tener un encuentro eterno. Y voy a leer 1 Corintios 15. Algo de esto hemos leído ya, pero mira lo que dice aquí el versículo 51. Como para recordarnos alguna cosa. He aquí os digo un misterio. Lógicamente que Pablo no tenía claro esto. No que no tenía claro, sino que es misterio para él esto, ¿cómo lo va a hacer Dios? Dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Claro, unos quedarán vivos y otros van a morir. Esa idea, ¿te acuerdas que la tenía en Tesalonicenses también? Dice, en un momento, y aquí viene lo lindo de esto, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Aquí Pablo todavía tiene la idea de que él va a estar vivo cuando venga Jesús. O sea, él tiene la idea de que, y el folleto enfatiza un poquito eso, para aquellos que creemos en la segunda venida, que está íntimamente vinculada a la resurrección de los justos, vivir la segunda venida y creerla es vivirla todos los días. Pablo
cree que puede ser en cualquier momento, no es porque él no desconozca las profecías de Daniel, qué sé yo, sino que él vive cada día en eso, y si muriera hoy, sabe que cerraría sus ojos y se encontraría con su Señor Jesucristo. Es extraordinaria esta promesa, hay que creerla, hay que verla. Y estoy pensando que quizá usted está sufriendo algún problema de separación, a lo mejor un hijo, un padre, un amigo, no sé. Pero, ¿qué es lo que dice Pablo? Si tú quedas vivo, te transformaré. Interesante eso, ¿no es cierto? Te voy a glorificar. Pero si mueres, no importa porque te voy a resucitar. Esa esperanza no es algo que nosotros podemos estar conversando, sino que la Biblia dice que es así y yo lo creo. Y usted también debe creerlo. Tenga la esperanza. Jesús viene pronto y nos resucitará o nos transformará. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar la próxima semana.